Listo. Entonces, en la clase anterior habíamos visto sobre qué es disnea, cómo ocurría el proceso fisiológico normal y cómo se podía ver alterado, los músculos que están presentes durante el proceso respiratorio, la mecánica respiratoria y también el intercambio gaseoso. ¿Ya? El día de hoy vamos a desarrollar un caso clínico similares a los que les van a dar a ustedes durante su desarrollo del ciclo normal, en el cual durante sus clases prácticas, lo van a tener que enfocar en base a las clases que ustedes ya han recibido, más los conocimientos que ustedes también tengan que adquirir para su buen desarrollo. En este caso, entonces, empezamos remarcando las partes más importantes. Nos dice que hay una paciente mujer de 17 años, tenemos que es una paciente adolescente, acude a emergencia por presentar dificultad respiratoria desde hace 10 minutos. Esta dificultad respiratoria, ¿cómo se denominaba en términos semiológicos, doctor? ¿Recuerda? Disnea. La disnea, ¿no? Y acá tenemos que recordar que la disnea, habían dos tipos de disnea. Bueno, según su origen, tenía que ser de dos formas, ¿no? Una que era respiratoria y otra que era de origen cardíaco. También había otro que era de origen psicogénico, ¿no? Teníamos, o también como la fiebre. Pero de origen patológico tenemos estos dos. De origen cardíaco, el más común era la insuficiencia cardíaca congestiva, también eran los infartos de miocardio agudo, también teníamos por ahí alguna valvulopatía. Una valvulopatía. Mientras más sigamos revisando el caso clínico, podamos ver a cuál se orienta, si es de origen cardíaco o respiratorio. En respiratorio también habíamos dicho que teníamos aquellos de origen de vías altas o de vías bajas, ¿no? Lo que estamos hablando del aparato respiratorio. Si es en vías altas, el principal era una obstrucción de la vía respiratoria alta. También podría deberse a una glositis o una amigdalitis, ¿no? Amigdalitis. Y si era de origen bajo, podría deberse a una neumonía, si es un adulto, y es pediátrico, debido al asma. Ahorita, por pandemia, dentro de neumonía, podríamos decir el COVID, que es un tipo de neumonía atípica, y una neumonía típica por ahí podríamos decir producto de un neumococo, ¿no? ¿Qué más podría ser? Algún tipo de enfermedad obstructiva bronquial, ¿sí? El famoso EPOC, que también es otra de las causas de disnea en los pacientes. En general, estos son los más importantes. Ahora, ¿cuál podría ser? Si nosotros enfocamos por la edad que tiene la paciente y es de 17 años, podría tratarse en este momento una neumonía o podría tratarse de asma. No podría tratarse de un EPO porque el desarrollo de esta enfermedad es crónico y demanda un proceso de infiltrados celulares del sistema inmune en un largo periodo de años, ¿sí? Si esta niña ha estado expuesta desde los 2, 3 años, podría a algún tipo de material o insumo o algún tipo de humo, podría desarrollar el EPOC a los 17 años. Pero si es que no lo tiene, no podría hacer eso. ¿Ya? Esto es más para pacientes adultos, igual que los pacientes fumadores. Con el tiempo ellos desarrollan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vamos a revisar el caso para poder saber si es o no y poder saber el origen más que todo. Dice que su madre refiere que la paciente ha sido nebulizada en varias ocasiones desde los 7 años. Ya nos da acá un dato. La paciente recibe fármacos para poder mejorar su respiración. Entonces, por ahí me orienta a que puede ser un asma, una neumonía
me da el problema de la enfermedad, es agudo y se recupera rápidamente y no necesita nebulizar después del alta o después de las terapias. Obstrucción no hay nada porque no nos menciona que haya estado consumiendo algo, igual que la glositis o la amigdalitis. Y de origen cardíaco no nos dice antecedentes de la paciente. Entonces, por ahí, por descarte, vamos orientándonos hacia la parte del asma. Dice, sin embargo, en los últimos 6 años no ha sufrido ninguna crisis. Ya nos va orientando. De manera adicional, la madre refiere que su menor hija actualmente cuenta con un diagnóstico de rinitis alérgica. ¿Sí? Rinitis alérgica. Por ahí también nos orienta a que hay algún proceso autoinmune por ahí que puede estar generando algo más. En la entrevista personal, la paciente manifiesta que minutos antes de que inicie el cuadro clínico había estado jugando un partido de fútbol durante 15 minutos. Ya, acá hay una actividad física que puede haber sido el desencadenante. Dice, además refiere que siente que no puede respirar, la disnea nuevamente, ¿sí? Por opresión en el pecho. Ya, la opresión en el pecho más o menos puede deberse a algunas causas. Por ejemplo, el malestar de opresión en el pecho es una manifestación clínica característico de un sobreesfuerzo respiratorio. Un sobreesfuerzo respiratorio. Puede tener múltiples causas, por ejemplo, la principal y en adultos es el infarto agudo de miocardio. Otra de las características, bueno, de las etiologías de la opresión en el pecho, también puede deberse a la respiración forzada. Respiración forzada. Puede deberse también a hay una enfermedad llamada costocondrosis. El cual es un proceso inflamatorio de los músculos de la caja torácica. Entonces, si la paciente lo presenta de forma aguda mientras jugaba, puede ser por la respiración forzada debido a la disnea que está presentando o un infarto de miocardio agudo. ¿Qué más? Sigamos analizando esta parte. Menciona, dice que tos con el esputo mucoide transparente. Por ahí puede haber un poquito, sí, nada similar a una neumonía, también lo podemos descartar por la presencia, pero vamos a seguir revisando. A ver, el examen físico se evidencia que la paciente opta por colocarse en posición trípode. En posición trípode se refiere, vamos a hacerlo, posición trípode, posición trípode es una posición en la cual el paciente puede mejorar su proceso respiratorio, es decir, la posición en la que ellos adoptan es aquella en la que le permite mejorar o ventilar de forma adecuada durante el proceso de la respiración. ¿Y cómo es la posición trípode? Más que todo, la paciente se encuentra sentada y con las piernas abiertas. Y las manos siempre las va a tener apoyándose a nivel de los muslos o de las rodillas también. Esta es la posición trípode. Y esta posición lo que me va a orientar es a que durante esta posición puede mejorar la respiración, es decir, mejora su ventilación, no de forma completa o adecuada, pero sí la mejora. Entonces la paciente ya no comienza a tener la sensación de falta de aire o de ahogo. Ahora, ¿en qué enfermedades yo puedo encontrar la posición trípode? Las encuentro en un asma, encuentro en el asma, las puedo encontrar también en la epiglotitis, en la inflamación de la glotis, ¿sí? O también la puedo encontrar en algunas otras enfermedades si es un paciente adulto mayor, en el caso del EPO, ¿ya? La epiglotitis y el asma mayormente son frecuentes en pacientes pediátricos. Por ahí también podría ser un caso de
epiglotitis. Hay que seguir revisando el caso clínico. Pero ya con el antecedente de nebulizaciones de varias veces desde los 7 años, ya nos va orientando más que todo a un caso de asma. El epiglotitis es un caso agudo, un cuadro en el cual recién aparece y es difícil de que el paciente también reciba tratamiento de nebulización con tiempo prolongado. Entonces, más o menos así lo vamos viendo. Ahora, ¿qué más dice? El examen físico evidencia que la paciente opta por colocarse en posición trípode, esto ya lo hemos mencionado. Además, presenta tirajes intercostales y aleteo nasal. Tirajes intercostales y aleteo nasal. Por ahí ya nos orienta que hay uso de músculos respiratorios. Se logran auscultan sibilancias de predominio expiratorio. Las sibilancias es durante el proceso respiratorio, como si silbara el paciente durante su respiración. Por ejemplo, si tengo un paciente, lo normal es que yo escuche algo así durante el proceso de auscultación. En cambio, en el paciente, cuando inspira no se escucha nada, pero cuando expira, es decir, cuando bota el aire, comienza a sonar como un silbido, así, algo así. ¿Sí? Ese es el sonido de sibilancia en predominio expiratorio. Y esto más que todo, un proceso expiratorio se puede deber a ¿cómo decirlo? A una obstrucción de los bronquios pulmonares. Es decir, el bronquio pulmonar, lo normal es que se encuentre de esta forma, ¿sí? Y para que haya un ruido respiratorio de tipo sibilancia, el bronquio de uno debe estar limpio, es decir, estar en su forma normal, pero más pequeño. Eso se llama broncoconstricción, más pequeño, ¿sí? El aire pasa para como un silbido, como si fuera un silbato. Es normal, y a esto se llama broncoconstricción, ¿sí? Broncoconstricción. También tiene otras causas. Esto es causa de sibilancia. 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 Doctor. Las sibilancias. ¿Qué pasó con las sibilancias, doctor? No, estaba en duda justo lo que acaba de explicar, en qué momento se darían las sibilancias. Ah, ya, sí. Y normalmente, como le digo, ocurre cuando el pasaje de aire sale, es decir, no es cuando ingresa, ¿sí? Cuando ingresa no es cuando sale del pulmón hacia afuera, hacia el exterior. En ese momento ocurren las sibilancias. Es como usted, como si cogiera un pito, cuando sopla, es cuando ocurre el sonido característico de ese pito. Entonces, lo mismo ocurre con los bronquios. Cuando hay una broncoconstricción, al salir el pasaje aéreo, lo que se genera es ese sonido característico. Eso es lo que se debe, más que todo, para escuchar las sibilancias. No sé si hasta acá estamos bien, doctor. Sí, todo correcto. Listo. Y dice que lo escucha en ambos pulmones, ¿sí? En ambos campos pulmonares. Ahora dice, sus funciones vitales fueron de las siguientes, lo que se encuentra en la paciente. Son una presión arterial de 120/80, dentro de un cuadro casi normal para la edad. Frecuencia cardíaca 117 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 26 por minuto. Temperatura, mire, 36,5, está dentro de lo normal, pero la saturación es de 93. Doctor, ¿me escucha? Sí, se ha dejado de compartir. Sí, hay un problema acá con el caso. Bueno. Un momento, por favor. Me parece raro que se esté cerrando.
Cerrado completamente todo. Ya está. Bueno, doctor, podemos a continuarlo. Como está grabado, no hay problema, lo podemos detallar. Nos habíamos quedado acá en la parte de las funciones vitales. Y como decía, una frecuencia cardíaca de 117 latidos por minuto, una respiración de 26 y una saturación de 93. Recuerdo en la anterior clase cuando teníamos la frecuencia respiratoria, bueno, cuando teníamos el cuadro de disnea, también había un cuadro de hipoxia. ¿Sí? Hipoxia. Y la hipoxia se refería cuando la saturación de oxígeno se encontraba menor al 95% en metros sobre el nivel del mar, es decir, en la parte de la costa. Y que esto iba a variar dependiendo la altura en la que se encuentre el paciente. ¿Sí? Aquí lo normal es que la saturación sea normal. Lo normal es que sea mayor de 96%. Es lo normal. En caso de una hipoxia, si saturaciones menores a esa, lo que me genera es justamente ese cuadro. Y se puede, y bueno, esto de acá se va a clasificar dependiendo, ¿no? Si tengo una hipoxia leve, esta más que todo va a ser entre 91 al 95%. Una hipoxia moderada, ¿sí? Refiere a cuadros en donde la saturación de oxígeno es de 86 al 90%. Y una hipoxia severa es aquella en la que el cuadro clínico es una saturación menor del 85%. A esto se refiere la hipoxia. Y la hipoxia en la anterior clase también habíamos dicho a que se debía, ¿no? Uno era al intercambio de gases. Las causas de hipoxia se puede ver a nivel pulmonar, puede tener un origen pulmonar, puede tener un origen cardíaco o un origen hematológico. Queda de estos dos orígenes. Si es pulmonar, algo tiene que ver en el intercambio de gases. En el intercambio de gases. Algún proceso obstructivo, inflamatorio que pueda estar generando que el oxígeno no se intercambie. Lo otro también, algún tipo de cambio de presión torácica. Cambios en la presión torácica. Cualquiera de esos dos. Si es cardíaco, principalmente por el bombeo del corazón, y esto se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hematológicos, más que todo, tiene que ver con el transporte del oxígeno hacia los tejidos, y esto principalmente es la anemia. ¿Sí? La anemia. Ahora, en el intercambio de gases, ¿sí? Si es que estamos en un paciente con altura, puede deberse también a la disminución de las presiones de oxígeno para que haya un adecuado intercambio gaseoso. Finalmente nos menciona en el cuadro clínico que la paciente se realizó un examen de espirometría, el cual mostró un patrón obstructivo con un índice de FEV1, FVC, que son las capacidades pulmonares que también observamos en la clase anterior, de 0,48 o de 48%. Este tipo de examen de espirometría lo que me permite a mí analizar es cuánto de capacidad pulmonar tiene mi paciente durante una expiración forzada. Es decir, al paciente se le pide a través de un instrumento llamado espirómetro que respire de forma continua, o sea, exhale o sople, mejor dicho, de forma continua hasta donde pueda. Lo normal, sí, lo normal es que se encuentre en un porcentaje mayor del 80% y luego decaiga a partir del minuto, del primer minuto. Por eso es que se denomina FEV1, ¿no? Ahora, en pacientes asmáticos, lo que va a suceder es que esa expiración va a decaer a menor, es decir, la fuerza en la que va a expirar el aire es menor, y aparte el tiempo es menor también en el que va a expirar, es decir, va a quedar de esa forma. Y esto significa que hay un patrón obstructivo. El patrón obstructivo. Ahora, en cuanto al patrón obstructivo, y es que el paciente es asmático,
se evalúa, bueno, en general, si es que encuentro un paciente con un patrón obstructivo, le tengo que dar fármacos broncodilatadores, ¿ya? Lo voy a anotar. Se debe dar fármacos broncodilatadores. Recuerda que hace un momento expliqué de que si había una broncoconstricción, oh, no, si es que había una broncoconstricción, no, el aire iba a pasar de forma inadecuada, ¿no? O sea, no se iba a pasar completamente. En cambio, utilizando los fármacos broncodilatadores, como por ejemplo el salbutamol o el fenoterol, con los fármacos broncodilatadores que se utilizan, yo voy a mejorar esa obstrucción pulmonar y puedo determinar si el patrón es reversible o no. Normalmente en pacientes asmáticos es reversible. Es reversible. El mismo color para que no haya. Es reversible. Es reversible. Es decir, si el paciente, bueno, después de que se le da una inhalación de salbutamol, el paciente, este patrón mejora, aumenta y también tanto en la capacidad, el porcentaje, como en el tiempo. Pero si es irreversible, no va a mejorar. Y esto normalmente lo encuentro en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el famoso EPOC. Eso es lo que se genera en estos pacientes, ¿sí? Si es reversible, normalmente es en un paciente asmático, ¿sí? Y es también sintomatología de que el problema puede solucionarse y no llegar también a un cuadro de irreversibilidad. Entonces, acá no nos menciona si el patrón es reversible o irreversible. Entonces, supongamos que es esta parte, reversible, ¿no? Pero el patrón inicial nos dice que es 48%, es decir, el proceso obstructivo es muy grave en este paciente. Ahora, teniendo los datos que ya hemos mencionado, los colocamos acá, ¿sí? Ya hemos mencionado varios, la edad principalmente, que tiene 17 años, el sexo no es tan importante en este cuadro clínico, pero más o menos se considera eso. Tiene también rinitis alérgica, según lo que manifiesta la mamá, ¿sí? Alérgica. Otra característica que presenta la paciente es que es nebulizada desde los 7 años. También menciona la mamá que presentaba disnea, ¿no? Dificultad respiratoria después de actividad física. Estaba jugando fútbol, dice, después de... Lo otro que también manifiesta la paciente ante la disnea es la opresión en el pecho, ¿sí? La posición trípode en la que se encuentra, ¿sí? La posición trípode en la que se halla. Otra de las características clínicas es que hay aleteo nasal, ya lo vamos a mencionar por qué ocurre, y también hay tiraje costal. Eso significa que está utilizando excesivamente los músculos intercostales para poder respirar. Otra cosa más encontramos? Lo principal, ¿no? La sibilancia expiratoria. Sibilancia expiratoria, ¿sí? Y hay otra cosa más que también encontramos en la espirometría. Una espirometría, un patrón obstructivo, ¿no? De 0,48. Y en las funciones vitales, la frecuencia cardíaca elevada, la frecuencia respiratoria también elevada. ¿Cuánto tenía de cada uno? 117 y 20. 117 da una frecuencia cardíaca elevada, significa taquicardia. Y una frecuencia respiratoria elevada de 26, en este caso es taquirria. Más presenta la paciente una saturación de oxígeno de 93, si me equivoco, ahí, 93%. Estos son todos los datos que hemos estado encontrando con la paciente. Ahora, ¿qué problemas de salud podemos enfocarnos aquí? Como problemas de salud, si tenemos todo lo que está mencionando, tanto la sibilancia,
la espirometría, la frecuencia cardíaca elevada, la respiratoria igual y la hipoxemia, todo es un cuadro clínico de un proceso obstructivo pulmonar. Proceso obstructivo pulmonar. Tiene todos los criterios. Tiene disnea. Tiene opresión en el pecho por exceso de respiración. La posición trípode, que por ahí puede ser por ello, la dificultad respiratoria que tiene con el uso de músculos intercostales, la sibilancia expiratoria que me orienta, también tiene una espirometría de 0,48 y bueno, las funciones vitales alteradas al igual que la saturación. Y 93%, cuando hay un proceso obstructivo pulmonar, esta saturación disminuye. Ahora, ¿dónde queda la rinitis alérgica? Hay una condición clínica, ¿sí? Hay una condición clínica llamada atopía. Atopía es aquel cuadro clínico en donde hay enfermedades autoinmunes que pueden parecer, si lo presenta a un paciente cada cierto tiempo, puede que no tenga relación. Algunos no los consideran como relación, pero sí lo tiene, porque la atopía se refiere a aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica, tienen asma, tienen dermatitis atópica. Es decir, que aparece la dermatitis, unas lesiones de la piel, de forma esporádica y no tiene ninguna causa o etiología considerable, ¿no? Y en este caso, si lo tiene la paciente, tiene rinitis alérgica y ya el mismo proceso de nebulización cuenta, y eso ya nos orienta que es un proceso asmático, es un cuadro clínico de atopía. ¿Sí? De atopía. Y esa atopía se tiene que determinar algún tipo de enfermedades que lo pueden estar llevando o caracterizando. Y estos dos podrían ser solamente nuestros problemas de salud, porque no hay otro dato más que nos presente. Ahora, en cuanto a las hipótesis diagnósticas, el proceso obstructivo pulmonar, ¿sí? Vamos a poner acá como P1, el problema 1, puede deberse, en este caso, a una crisis asmática, puede haber otra hipótesis diagnóstica que no sea un paciente con asma y que también me esté generando el proceso obstructivo, puede ser también una enfermedad llamada hipereosinofilia pulmonar, en donde el cuadro clínico característico de la hipereosinofilia puede ser, genera un aumento de los eosinófilos a nivel pulmonar y eso genera un cuadro clínico de obstrucción. Otro también podría ser bronquitis, en este caso una bronquitis aguda, un caso de bronquitis aguda. Un momento, por favor. Listo. Si fuera el caso clínico de un paciente adulto, ¿sí? De todo un paciente adulto, podría tratarse del EPOC, ¿no? Como ya lo mencioné, pero no nos da un cuadro clínico de contacto con ciertas sustancias o la edad que sea muy avanzada, como para poder saber si tiene o no este cuadro clínico, ¿ya? Otro tipo de problemas de disnea que forma también un cuadro de patrón obstructivo y que me da toda esta sintomatología sería las famosas tromboembolias pulmonares. Pero tampoco tenemos acá algún dato que nos pueda permitir a nosotros descartar ese cuadro clínico o que tenga alguna enfermedad relacionada. Mayormente la tromboembolia pulmonar ocurre en pacientes que sufren trombosis venosa. Trombosis venosa. Trombosis venosa. O que tienen hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. Es decir, su sangre es muy propensa a coagular. Podemos tenerlo dentro del cuadro clínico. Y dentro del cuadro clínico
podemos colocar la tromboembolia pulmonar, aunque este problema diagnóstico, ¿sí?, queda al último porque no es característico. Sería raro encontrarlo, pero podría tratarse justamente de ese problema. Y para el problema 2 de atopía, en estos casos de los pacientes, más que todo descartemos enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. El lupus es una de las enfermedades que también puede conllevar a generar estos cuadros autoinmunes o estos procesos de enfermedades autoinmunes. Y en cuanto al laboratorio, ¿qué es lo que le vamos a pedir a cada paciente? Y es un proceso de crisis asmática y el cuadro clínico nos da la espirometría. Espirometría es el examen de elección que se realiza. Podemos también realizar una radiografía de tórax para determinar cuán dañado e infectado está ese pulmón. Y un examen del hemograma, ¿no? Que es justo la clase que vamos a realizar en el laboratorio. El hemograma, ¿no? El hemograma, ¿qué me va a ayudar? Solamente a diferenciar las células inmunes, ¿no? Las células inmunes. Es decir, voy a ver la serie blanca. Y en células inmunes lo que yo voy a ver son los eosinófilos y los basófilos, que son los responsables de procesos alérgicos. En una hiperesinofilia pulmonar, también igual, aquí ya indicaría yo una tomografía, ¿sí? Una tomografía, para también saber con qué tan infiltrado está ese pulmón, ¿sí? Una tomografía de tórax pulmonar y un hemograma también igual, que es lo que me va a permitir saber también el grado de eosinofilia que presenta. Una bronquitis aguda, solamente con la radiografía de tórax podemos encontrar la presencia de la lesión o algún tipo de obstrucción. Y para la tromboembolia pulmonar, aquí lo que se pide siempre es una tomografía de tórax para saber si hay algún proceso obstructivo con algún tipo de coágulo de sangre. Y acá los famosos perfil de coagulación. De coagulación, en donde yo voy a encontrar el tiempo de trombina o tiempo de trombolplastina aumentados. Y cuyo periodo bueno, el índice que se genera llamado INR se encuentra también aumentado, mayor a 0,5. Esto de acá es lo que me indica a mí que hay un proceso de coagulación rápida en el paciente y puedes también generar el famoso tromboembolismo pulmonar. Y con el problema de lupus, lo que yo puedo indicar acá, más que todo, son unas pruebas de laboratorio para hallar anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos, principalmente DNA, ¿sí? Que me va a orientar a mí saber si hay algún proceso autoinmune de lesión típica del lupus. Ahora, para el lupus, ¿qué cuadro clínico tengo que tener? Mayormente tengo que tener, aparte de eso, lesiones en las articulaciones, principalmente de artritis. O también tengo en estos pacientes característicos dermatitis. Si hay dermatitis, mayormente también hay un cuadro, una manifestación clínica importante, el cual se denomina en el rostro alas de mariposa. Esas lesiones en alas de mariposa en el rostro. Tengo a mi pacientito, nariz, su boca, y el paciente siempre encuentras aquí lesiones eritematosas en la parte del rostro. Y tiene una similitud con las alas de la mariposa. Por eso se le denomina lesiones en alas de mariposa. Y pacientes con lupus, la mayoría, más del 80%, lo presentan. Esto de acá es característico. La paciente no lo tiene, también por eso así lo podemos descartar el lupus, pero se quedaría en todo caso con el cuadro de. Pero los demás hipótesis diagnósticas sí cuadrarían con lo que tiene la paciente. Principalmente la crisis asmática, el cual es el cuadro clínico que ya también lo tiene con anterioridad. Muy bien, doctor. ¿Hasta acá dudas, preguntas que tenga? No, está bien. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos en la parte de la enfermedad y cómo se explicaría todo el cuadro clínico que hemos hablado. En primera instancia, determinar los factores que van a desarrollar el paciente con asma.
Y esto normalmente lo encuentra en ¿dónde? En los factores de riesgo, más que en los factores o algún tipo de etiología causante. Más que todo son factores de riesgo que predisponen a la persona a sufrir la enfermedad, principalmente la genética. Y esto ya lo habíamos mencionado con la atopía, ¿no? Hay pacientes que genéticamente son susceptibles a generar la enfermedad que otras. En cuanto al sexo, se cree que la mayoría son pacientes mujeres, pero no tiene tanta relevancia porque también se ha encontrado casi la similitud en varones. En cuanto a la raza blanca es la principal población afectada. Los pacientes de raza negra, sí, son los que menos se enferman por asma. En cuanto a los factores causales o inductores, tengo acá los alergenos, que son elementos que están en el ambiente y que pueden predisponer al paciente generar o tener la sensación de falta de aire para que estimule el proceso asmático, es decir, la reacción alérgica. Y eso mayormente lo encontramos en los polvos, ácaros del polvo, que principalmente son los parásitos, caspa de animales, ¿sí? O los pelos mismos de los animales. A veces usted tiene un gato, un perro, los toca, se queda con su parte de sus pelos en la mano. Eso de ahí en un paciente asmático le estimularía a generar un cuadro clínico de asma. El moho o los hongos también lo generan igual, es decir, la humedad, ¿sí? Sensibilizadores ocupacionales, esto más que todo en población que trabaja con algunas sustancias o elementos industriales, como por ejemplo son el polvo del carbón, polvo de algunos tipos de cemento, también algunas sustancias que trabajan pacientes en las minas, que también pueden estar inhalando o teniendo contacto directo con esos elementos. Los AINES también se ha encontrado que tienen relación y dentro de los AINES, bueno, están los grupos del ibuprofeno, el metamizol, el diclofenaco, ¿sí? El celecoxib, esos son los AINES. También por ahí pueden estar relacionados. No es tanto, pero más o menos lo necesita. Y el polen, ¿no? El polen de las plantas principalmente. Y algunos factores contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, la polución del aire, el fumador activo o pasivo también genera en el paciente una reactividad de la enfermedad. Es decir, si el paciente es asmático y fuma, puede generar un cuadro clínico de asma muy severo. O si el paciente no fuma, pero tiene contacto con con personas fumadoras, puede también desencadenar el problema. La dieta tiene relación más que todo con sustancias cítricas, el estatus socioeconómico que como ya mencioné, de repente por ahí la paciente vive en una situación de pobreza en donde hay mayor humedad, hay mayor polvo, hay contacto con animales, muchas veces de granja, y que esto le puede generar el cuadro clínico del asma, ¿no? O sea, puede desencadenar o puede servir como un factor causal dentro del mismo para desarrollar la enfermedad. O procesos respiratorios continuos, ¿no? Es decir, esos pacientes que sufren siempre de bronquiolitis y que pueden generar la enfermedad. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la misma, tengo que tener en cuenta que mi paciente, pues, bueno, hay factores, ¿no? Los factores desencadenantes o causales. Y dentro de ellos habíamos mencionado los alergenos. Alergenos. Puede ser el polvo, puede ser, hemos dicho, un hongo o el moho, ¿sí? Ácaros, los animales. También habíamos mencionado por ahí algunas sustancias inhalatorias como el humo del tabaco o el humo de la casa, también a veces cuando cocinan pacientes con leña. Eso de ahí son tipos de alergenos. Y genéticamente, si está predispuesto, también el mismo frío, el mismo clima, el mismo cambio de clima puede compensar a los pacientes a generar un cuadro clínico de asma. Teniendo en cuenta estos alérgenos, todos van a ingresar ¿hacia dónde? Hacia las vías respiratorias bajas. Y en las vías respiratorias bajas, nosotros tenemos la siguiente división. Tenemos la tráquea y que se divide en los bronquios principales, ¿no? Los bronquios principales. A nivel derecho se va a dividir en 3 bronquios secundarios. A nivel izquierdo solamente en 2. Y recuerden, en la primera clase habíamos mencionado que acá los pulmones, en el pulmón derecho se dividía en 3 lóbulos.
lóbulo superior, medio e inferior, mientras que el pulmón izquierdo se dividía solamente en dos, un superior y un inferior. Y eso tenía que ver bastante, bueno, tiene que ver bastante con los bronquios secundarios. Son los bronquios secundarios. Y estos bronquios secundarios a la vez se dividen en los bronquiolos, ¿no? Que son estructuras pulmonares más pequeñas, los bronquiolos. Bronquiolos. Y finalmente los bronquiolos, ¿a dónde llegan? Hacia los alveolos. Y en los alveolos nosotros tenemos células, principalmente los neumocitos. Neumocitos, ya habíamos dicho, el tipo 1 se encargaba de qué. ¿Recuerda, doctor? ¿De qué se encargaba el tipo 1? De realizar el intercambio gaseoso. Correcto. Cambio gaseoso. ¿Y el tipo 2, recuerda de qué se encargaba? Sí, se me fue. Ah, ya. Acá mantener la tensión pulmonar, es decir, la forma del alveolo, ¿sí? Pulmonar. ¿Por qué? Porque el neumocito tipo 2 lo que va a secretar es una sustancia llamada surfactante. Y la surfactante es como un líquido que rodea el alveolo con la finalidad de mantener su forma y mantener la presión o la tensión dentro de él mismo. Ahora, también otro elemento del sistema inmune que encontramos acá son los macrófagos. Macrófagos, que a nivel del pulmón se encuentran activos y estos se denominan células del polvo, que ya seguramente habrá escuchado en su clase de inmunología, ¿verdad? Células de polvo. Estas células de polvo son los macrófagos activados. Y estos macrófagos sirven a mí como una célula presentadora de antígenos. ¿Y qué es un antígeno? Puede ser cualquier tipo de sustancia externa o interna. En este caso, los alergenos es un tipo de antígeno. Ahora, cuando llega este alergeno directamente hacia las vías pulmonares, lo que se genera es que este macrófago, lo voy a dibujar acá, el macrófago lo detecta. Entonces, el macrófago al detectarlo, lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia otras células que se encargan de la inmunidad, que son en este caso los linfocitos. Los linfocitos. Y estos linfocitos van a conllevar a que se activen dos células, los linfocitos T y los linfocitos B. El linfocito T, más que todo, es de respuesta rápida. ¿Sí? De respuesta rápida, mientras que el linfocito B, una vez que es llevado este alergeno, ¿sí? Y es presentado, se va a convertir en célula llamada plasmocito. Y el plasmocito va a secretar, ¿qué cosa? Los anticuerpos. Anticuerpos. Denominados o también inmunoglobulinas, ¿no? En el caso de un proceso alérgico, sí, puede ser el asma o puede ser también el famoso shock anafiláctico. En cualquier tipo de reacción alérgica, la inmunoglobulina que se va a aumentar es la inmunoglobulina tipo E. Ahora, esta inmunoglobulina tipo E, cuando el paciente tiene contacto por segunda vez con el alergeno, porque esto es en un inicio, ¿ya? Esto es por primera vez. Esto es por primera vez. Y todo lo que sucede. Aumentan la inmunoglobulina tipo E y elimina al alergeno que está dentro del pulmón. Pero en una segunda vez, ya no hay una presentación de antígenos. El antígeno que ingresa o el alergeno que ingresa ya es detectado rápidamente por el macrófago y también por la inmunoglobulina tipo E. Es el anticuerpo para este tipo de alergeno. Este es el antígeno y este es el anticuerpo. Cuando ocurre esta interacción, lo que sucede es lo siguiente. Comienza a activarse el sistema inmune. Principalmente dos tipos de células que se encuentran dentro de la respuesta inmune. En este caso tenemos los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos, en mayor proporción que los basófilos, van a secretar una serie de sustancias, como por ejemplo la histamina.
va a secretar otras sustancias como las prostaglandinas. También algunas otras sustancias menos importantes que actúan en el proceso alérgico. Otras sustancias. Pero de estas dos, la histamina, ¿sí? La histamina que está acá, ¿qué va a generar? Genera ciertas respuestas. A nivel del bronquio, genera broncoconstricción. Por eso es que el paciente comienza a presentar dificultad respiratoria, porque se obstruye las vías aéreas. Y al obstruirse la vía aérea, producto de la histamina, el paciente tiene esa dificultad respiratoria. ¿Qué más? Hay vasodilatación, lo que conlleva al paciente a un aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso es que el paciente también se encuentra elevado su frecuencia cardíaca, ¿no? Tenía 116, justamente por la vasodilatación generada por la histamina, está secretando las células de los llamados eosinófilos. Ahora, en este proceso de dificultad respiratoria por la broncoconstricción, ¿qué me va a conllevar? Si el bronquio no está aperturado de forma adecuada, es decir, lo normal es que sea así, ¿no? Para que llegue al alveolo. No se encuentra aperturado, ¿sí? Encuentra obstruido, el alveolo mantiene igual su forma, pero la cantidad de aire que está pasando va a ser menor. Y al hacer una menor cantidad de aire, lo que pasa, hay una menor presión parcial ¿de qué? De oxígeno, ¿sí? El cual no se va a poder intercambiar adecuadamente con el alveolo, bueno, en el alveolo, para llegar a los vasos sanguíneos necesarios para su intercambio, ¿no? Es decir, el intercambio va a ser poco o casi nada, y esto conllevar al cuadro de hipoxia. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la saturación del oxígeno. Y esto es todo lo que se genera solamente con el inicio del alergeno. Con un tipo de alergeno. Cualquiera de estos tipos de predisposiciones que tenga el paciente, lo que me va a conllevar es finalmente a esto, al aumento de la histamina, la cual me va a generar broncoconstricción y la vasodilatación. ¿Cómo yo revierto este cuadro clínico? Con fármacos que son broncodilatadores, ¿no? Broncodilatadores. ¿Para qué? Para poder permitir generar un aumento en el tamaño del bronquio y esto lleve finalmente al mejor pasaje de aire. Las nebulizaciones que se realiza el paciente justamente es para eso, para que pueda mejorar o la vía aérea o los bronquios, en vez de obstruirse o contraerse, se dilaten o mantengan su forma, pero no se obstruyan, no haya una broncoconstricción. Y esto es en cuanto al cuadro clínico del paciente. Por esto es que ocurre todo este proceso obstructivo y por eso es que se le pide también un hemograma para saber cuánto de eosinófilos está aumentado en el paciente. Si los eosinófilos aumentan en demasía, me puede generar más complicaciones de infiltrado pulmonar y más adelante un daño pulmonar que ya se haría irreversible. Y eso es todo en cuanto al caso clínico, doctor. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, de hecho está claro. ¿Sí? Listo. No se olvide todo este proceso. No solamente ocurriría esto, si fuera un paciente con neumonía, podría también tratarse de lo mismo. En vez de un alergeno, sería un microorganismo, si fuera un caso de una neumonía. Un microorganismo que me pueda conllevar a lo mismo, principalmente las bacterias son las principales. Lo mismo, ingresa a la vía aérea y la respuesta alérgica, pero lo que me genera la neumonía para generarme disnea no es una broncoconstricción, sino lo que genera que haya una hiperreacción en cuanto a la secreción de moco. Es decir, aumenta la secreción del moco a nivel de los bronquios o de los bronquiolos y esto obstruye el buen pasaje del aire. Es como si tuviera agua dentro de un tubo y por los extremos que pasa el oxígeno o el aire no lo estarían haciendo de forma adecuada, ¿ya? Y esto generaría el proceso de la disnea si fuera una neumonía. Y el intercambio gaseoso ya no tiene que ver con los bronquios o los bronquiolos, sino tiene que ver directamente con una obstrucción del mismo bronquio. Y esto generalmente
llevar al cuadro clínico de disnea y lo mismo, la hipoxia, porque ya al ver menos cantidad de oxígeno, no va a haber un buen intercambio y por eso también hay un cuadro de... Bien, doctor. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Está claro todo? Sí, está claro. Listo. Entonces, dejamos de acá. Vamos a dejar de